mi nombre es Tatiana Becerra y el de mi compañera Ángela Arias. Somos estudiantes de Psicología del segundo semestre. Esta tarde vamos a exponer sobre el psicoanálisis, los dos principales precursores, Sigmund Freud y Alfred Adler. Hablaré de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Fue médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis. En 1873 Freud ingresó a la Universidad de Viena a estudiar medicina y en 1881 se graduó. Fue pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína. En 1886 se casó con Martha Bernays y abrió una clínica privada especializada en problemas nerviosos. En 1923 le diagnosticaron cáncer de paladar a consecuencia de que fumaba mucho. Le hicieron 33 cirugías por ese motivo y sin embargo nunca dejó de fumar. El 23 de septiembre murió ya que le dio un dolor muy fuerte y no se lo aguantaba, entonces pidió de que le inyectaran 3 dosis de morfina. Sigmund Freud hizo unas etapas del desarrollo psicosexual. Fue un elemento importante de la teoría psicoanalítica. Según Freud, los humanos son impulsados por instintos sexuales. Desde que nacemos poseemos un líbido. ¿Qué es el líbido? Es el deseo sexual. Freud decía que la personalidad se establecía desde los 5 años, entonces era muy importante la ayuda de los padres. Propuso las 5 etapas del desarrollo psicosexual y las llamó así porque se basaban en una zona erógena. ¿Qué quiere decir zona erógena? Quiere decir que son las partes del cuerpo que actúan sexualmente, que dejan que la persona actúe sexualmente. La primera etapa es la oral. Esta va desde el nacimiento hasta el primer año de edad. En esta la zona erógena es la boca, cuando los bebés son amamantados. Ellos, por decirlo así, satisfacen el deseo sexual cuando chupan, el seno de la madre. Si la madre no alimenta bien a su bebé, puede ocasionar una neurosis, es decir, que esta etapa quedaría mal desarrollada. La segunda etapa es la anal. La zona erógena es el ano. Va desde el primer año de edad a los 3 años de edad. En esta edad el niño empieza a usar el sanitario. El yo aparece por primera vez y también depende mucho de los padres, ya que si el niño es consentido o es beneficiado cuando hace algo bueno, entonces él va a actuar de una manera buena. Cuando el niño es maltratado o cuando es regañado, él tiende a aguantar sus necesidades fisiológicas y puede que esto cause, un sentimiento de agresividad y eso. La tercera etapa es la fálica, va desde los 3 años hasta los 5 años de edad. En esta, según Freud, creía que los niños tienen sentimientos sexuales. Aquí se mira el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo quiere decir que los niños se enamoran, por decirlo así, de sus madres y, desarrollan un sentimiento de odio hacia el padre. Y el complejo de Electra es donde las niñas se enamoran de sus padres y tienen un sentimiento de odio hacia las madres. En esta etapa también las niñas desarrollan mucho el complejo de castración. Ellas piensan de que ellas nacieron castradas o algo así, por lo que no tienen pene. El superyo aparece por primera vez en esta etapa y los padres también influyen mucho en la personalidad del niño. La cuarta etapa es la de latencia, que se desarrolla desde los 6 años hasta la pubertad. Aquí cabe definir que la pubertad es el periodo de la vida de la persona en donde se desarrollan sus caracteres sexuales. Aquí es donde la persona decide, o el niño o adolescente decide, qué sexo le gusta más. Esta capa también es llamada periodo de calma.
Los niños empiezan a desarrollar el interés por las personas de su sociedad. Bueno, esta es la quinta etapa, que es la genital. Esta va desde la pubertad hasta el resto de la vida. Aquí es donde empieza el interés sexual por el sexo opuesto, o en caso de que los niños no hayan desarrollado bien las etapas anteriores, es donde se ocurre el homosexualismo y las otras clases de intereses sexuales. Bueno, Freud realizó estas etapas del desarrollo psicosexual. Sin embargo, lo criticaban mucho porque decían que se basaban más en casos reales y no era como una investigación empírica que lo comprobara. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Alfred Adler. Bueno, en este momento les voy a presentar el segundo precursor importante para el, para el psicoanálisis. Bueno, entonces él nació en Viena el 17 de febrero de 1870. Él padeció raquitismo y a los 5 años por poco muere de neumonía. Entonces, luego de 1895 se graduó de medicina y 2 años más tarde se casó con Raisha Timofeevna. Fue un médico general y un tiempo después, o unos años después, se inclinó por la psiquiatría. Él fue parte y presidente de la Sociedad Analítica de Viena y coeditor también. También fue parte de un discurso freudiano, también invitado por el mismo Freud. Él fallece el 18 de mayo de 1937 mientras daba clase. Él murió de un ataque al corazón. Fue uno de los principales precursores del psicoanálisis. Con respecto a su teoría, él realizó una teoría llamada teoría de la personalidad o teoría de la individualidad. Esta se trataba más que todo, o se enfocaba básicamente en la compensación y sobrecompensación, también el sentimiento o complejo de inferioridad y complejo de superioridad. Estos los llamaban neurosis, ya que implicaban objetos irreales y finalismos ficticios. La compensación se trata de vencer alguna debilidad de algunas personas. Por ejemplo, hay algunas personas ciegas que pues en su debilidad de no poder ver bien o no poder ver, desarrollan muy bien el sistema auditivo. La sobrecompensación se refiere a un esfuerzo exagerado que hace una persona por cumplir una necesidad. El ejemplo puede ser una persona muy agresiva. Esta persiste en utilizar su fuerza, ya que pues su error o su complejo es no poder ayudar o no poder trabajar en equipo. Luego sigue el complejo de inferioridad, que esto trata de personas más que todo que se sienten muy inadecuadas en la sociedad, que son personas que no actúan con lo que es con respecto a las leyes y normas que dice una sociedad, y muchas veces tampoco están de acuerdo. El complejo de superioridad dice que son personas exageradas en su propia importancia, como por ejemplo, digámoslo así, una persona que intenta decir que es mucho mejor o superior a otras personas con respecto a una habilidad, como por ejemplo puede ser la lectura, la matemática o los juegos. Según Adler, los neuróticos viven un estilo de vida erróneo, como lo dije hace un rato, y también incluso su vida contradice sus capacidades y sus virtudes reales. Hay una teoría que él dice que en la infancia, dice que la personalidad se establecía desde muy temprano de edad. También se sostenía que había situaciones infantiles básicamente que conducían a la mayoría de personas con un estilo de vida fallido. También puede ser un ejemplo de personas que sufren de violación, de maltrato físico o de maltrato
psicológico, maltrato psicológico. Entonces, digamos que al momento de sufrir estos maltratos en su infancia, tratan de sobrecompensar esto o de, digamos, llevar estas mismas actitudes al momento de ser su madurez o su adultez. Él también dijo, o bueno, estableció un orden de nacimiento, que decía que le dio un orden más que todo a las familias grandes. Él dice que no se le debe tener mucha importancia a esta teoría porque pues muchas veces no va a ser cierto. También fue el primer teórico que, aparte de incluir a padres y otros adultos en la vida de un niño, como también incluyó a los padres y adultos, incluyó también a los hermanos. Le dio un significado al hijo único, al primer hijo, a los hijos de intermedio y a los hijos finales. El primer hijo, o el único hijo, mejor dicho, el único hijo, se le dio por general a tender a ser muy consentido, muy arrogante y de pronto un poco antipático. El primer hijo dice que es cuando es el primer hijo y el segundo se lo destrona. Al principio trata de volver a retomar o a recobrar la atención de los padres, pero al no obtener esto, pues podría volverse muy desobediente y rebelde. También estaban más dispuestos a desarrollar problemas que los siguientes. Entonces, según esto, pues a los hijos tener un poco de menos atención que como la tenían antes, tratan de resolver todo esto con su rebeldía y tener más problemas, incluso tienen más problemas. El segundo hijo tratan de ser muy competitivos con respecto a los primeros. Pues siempre tratan de ser mejores o incluso iguales a lo que eran ellos o sobresalir a lo que son los primeros hijos, ya que pues como lo explicaba hace un momento, los primeros hijos pues también intentan recobrar mucha atención de la que ya no tienen. El último hijo dice que según Abler son iguales o más propensos a tener problemas después del primer hijo. Es como casi lo mismo, porque es que digamos que el primer hijo tiene un poco de más atención, es un poco también más consentido, es de pronto también un poco más arriesgado en cuanto a hacer algunas cosas que de pronto los primeros hijos no lo pueden hacer con miedo de pronto de que los padres lo regañen o algo así, cosa que los últimos hijos no lo hacen. Y pues bueno, estas son las teorías que él hizo. Espero que les haya gustado mucho, de verdad, y muchas gracias por la atención.